Tormentas van y vienen todas las semanas en este país y por supuesto en esta época de campaña que está todo tan caliente, tan cerrado, tan apretado, se han presentado situaciones como la de las últimas horas con la llegada a medios de comunicación de una serie de videos en los que se ve la trasescena de algunas reuniones de la campaña de Gustavo Petro. Yo no conozco la intencionalidad de quienes hicieron llegar esos videos, pero lo que sí puedo decirles es que lograron algo. Desde hace 24 horas, todos los colombianos están hablando de Gustavo Petro. Candidato Gustavo Petro, buenos días, ¿cómo está? Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo me lo tratan? Saludos a todos sus oyentes. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y comentar sobre estos hechos de actualidad. ¿Cómo va la tormenta? Yo digo que los colombianos afrontamos tormentas todos los días. Está muy cerca de sus predios. ¿Cómo la ha vivido en las últimas horas? Pues ayer la cogí cuando estaba en Quibdó, un barrio muy pobre que se llama Palenque, donde dormí. Y allí llegó la noticia, digamos, desde allá las miré, las escuché. Pues, ¿qué le puedo decir, Gustavo? Digamos, el que por todos los videos que apenas he visto, pero sé que son horas y horas de grabaciones, decenas de horas, la entidad periodística que tiene eso no ha logrado, con un poco de personas que tienen eso, oír todo. Tal es el volumen, un volumen de grabaciones que viene desde hace 9 meses más o menos para acá, que tiene que ver con los enlaces de Zoom de la plataforma de Colombia Humana y que no es entregado por nadie a la campaña. Las grabaciones no son hechas en la campaña. Eso lo verificamos ayer técnicamente. No son hechas en la campaña. Por tanto, nadie de la campaña ha entregado eso. Las grabaciones fueron hechas por personas ajenas a la campaña. Estamos hablando quizás de la actividad de rastreo, seguimiento, interceptación más grande, incluso más grande que en aquella época del Watergate, que un movimiento político haya sufrido en el continente americano, por lo menos en la historia contemporánea. Ya habrá tiempo en la historia y en las investigaciones de saber cómo es. Pero en concreto, digamos, nosotros, yo personalmente no tengo nada que temer. Muchas de las cosas que se han fabricado contra mí, por ejemplo, que voy a expropiar, pues allí deberían aparecer los videos, algunos al menos, de tantos meses de interceptaciones, donde eso aparezca, ¿no? O que voy a quemar iglesias, o que, de tantas campañas de que voy a volver a Colombia como Venezuela, algún videíto de eso debería aparecer. Pero fíjate que ya llevamos ya casi 48 horas, más o menos, y no hay ni uno. Lo cual demuestra que, eso sí, durante años, con centenares de millones de pesos, yo diría miles, con todo el aparato y radiación de la propaganda oficial y de algunos contrincantes de algún movimiento por allí, esos, digamos, son mentiras. Han engañado y manipulado una parte de la opinión nacional con una serie de ideas. Ayer ya decían en alguna campaña, contracampaña se llama eso, que mi viaje a Honda, donde dormí en la casa del pescador, era para un rito satánico, y así van manipulando rincón tan rincón un electorado que de todas maneras, por muchas circunstancias, no está preparado para recibir esas informaciones y dirimirlas. Y bueno, ahí tienen centenares de horas de grabaciones, donde muchas de esas estoy yo, otras no. Miles y miles de militantes grabados en no sé cuántas reuniones internas del movimiento político Colombia Humana, y no aparece hasta el día de hoy una sola grabación que ratifique lo que le han dicho millones de personas, engañándolas, hablándolas de
que voy a volver a Colombia como Venezuela, o que me voy a reelegir eternamente, o que me voy a volver un dictador de izquierda, o que le voy a expropiar los bienes a los colombianos. Esa es la conclusión a la que alcanzo a llegar hasta el día de hoy. Candidato, pues cuando uno ve algunas de las grabaciones y todo esto, entiendo, pues por lo que usted nos está diciendo, está confirmado que no hubo una traición, nadie lo traicionó en la campaña y que alguien técnicamente accedió a esas conversaciones. Pero más allá de que se esté hablando de un despropósito como el que usted plantea, de convertirse en un dictador y quedarse 20 años en el poder con una constituyente, o de que se hable de delitos, porque tampoco se habla de eso, sí hay como un tufillo de tratar de desprestigiar a los otros candidatos, de relacionarlos con el delito, como el caso de Federico Gutiérrez. Pues muchos los videos que han salido están recortados, ¿no? Yo le pedí a la institución periodística que tiene las grabaciones que las pusiera todas las centenares de horas. Eso hoy se puede poner en las páginas de internet, así como Assange puso las de los diplomáticos, y tantos equipos periodísticos han puesto enormes informaciones, por ejemplo, de los paraísos fiscales, de Panama Papers, etcétera, que pongan todo eso. Cualquier ciudadano o ciudadana pueda explorar ahí, ustedes, los periodistas, los que quieran, porque es lo mejor, porque si usted edita, yo vi una ayer donde hablan de las cárceles, completamente recortada al principio y al final, que simplemente es una conversación que tienen unos parlamentarios usando la plataforma Colombia Humana para defenderse pues de una acusación que usted sabe que se nos hizo muy grave hacia Semana Santa, en el mes de abril, donde se afirmaba que estábamos cambiando votos por rebajas de penas y cosas de esas que nunca jamás ni se nos ocurrió siquiera por la cabeza pensar. Entonces son reuniones ante los hechos, ante saber que va a aparecer una noticia de esas, pues se reúnen, eso se llama cuartos de crisis, etcétera, para trazar las defensas, ¿no? Y eso, si se recorta, pues puede dar la impresión contraria, que es precisamente, en mi opinión, el objetivo que se hizo con ese video, entre varios. Entonces, digamos, yo tengo un director de comunicaciones que tiene pues unos equipos y gente que trabaja en ese frente de comunicar. Entonces cogen un video de un muchacho, que es Guanumen, una interceptación de él, se llama apellido Guanumen, pero Guanumen no es el director de comunicaciones nuestras, está haciendo propuestas. La conducción de la campaña, y este es el mecanismo interno de cualquier campaña, además, que puede escuchar miles de personas. Pues imagínense el tamaño de una campaña que ha alcanzado ya, pues según las encuestas, casi 10 millones de votos. La cantidad de gente que llega, que participa, que colabora, unos con ideas muy acertadas, otras con ideas muy desacertadas, pero hay unos directores, unas personas que son las que toman las decisiones estratégicas, una de ellas yo mismo, que es quizás el que más decisiones estratégicas. Y por ninguna razón, digamos, aparece ahí en ese la opinión oficial del director de comunicaciones, que es el señor Antoni Gutiérrez. Entonces, digamos, sí, claro, pueden sacar miles de opiniones de gentes que han participado en esas reuniones durante 9 meses. Imagínense cuántas personas no habrá ahí, algunas más cualificadas que otras, pero las decisiones estratégicas son las que nosotros hacemos públicas. Por ejemplo, respecto al centro, a la coalición de la esperanza, el video que sale ahí es de hace 9 meses, desde el mes de octubre del año pasado. Ni siquiera existía el pacto histórico. Es casi de las reuniones iniciales, y lo que ahí se está discutiendo es cuál nuestra actitud en relación a la coalición de la esperanza, que también estaba apenas formándose.
La decisión que yo tomé fue invitarlos, esa es la pública. Obviamente mucha gente dijo, no, pues no hay que estar con ellos, alguien dijo que había que dividirlos. Ellos no se dividieron en el mes de octubre del año pasado. Yo la decisión que tomé fue invitarlos a una consulta única, que la hice pública en un comunicado y en mis entrevistas, a todos los que integraban en ese momento esa coalición, hacer una sola consulta popular, decisión pues estratégica, en mi opinión no estaba desacertada en su momento, pues ellos respondieron que no, pero el proceso de discusiones para llegar a una decisión de esas tiene opiniones diferentes, es el proceso en toda organización política que se reclame de ser democrática y no autoritaria, porque si fuese autoritaria, pues sí, es una persona, el jefe, el que toma la decisión y punto. Y aquí ustedes podrán ver en esas centenares de horas que lo que hay es mucha discusión democrática. Claro. Doctor Petro, todo lo que eso significa. Pero usted hacía referencia hace un momento al fragmento que se conoció de lo que pues en los medios se publicó como el pacto de la picota o las visitas a la picota. Lo que se oye decir al senador Roy Barreras es, y lo cito, hay visitas a las cárceles, al pabellón de extraditables de dirigentes del pacto histórico, dirigentes en plural, ofreciendo la no extradición a los extraditados. Luego dice, les doy los datos y los nombres ahora, y finalmente dice que hay que hacer una explosión controlada de esa bomba que se iba a convertir en una noticia. Se lo pregunto, doctor Petro, porque es que ustedes lo negaron todo el tiempo. Ustedes dijeron que eso básicamente se lo había inventado el periodista Ricardo Calderón y que si eso lo hizo Piedad Córdoba no tenía nada que ver con ustedes. Pero lo que se oye decir al senador Roy Barreras es una cosa completamente distinta. Usted lo acaba de decir, mejor dicho, usted respondió la pregunta. Ahí está cortado, ¿no? Si lo hubieran puesto un poquito antes, lo que dice Roy es que sabe. Yo también sabía en ese momento, yo no estoy en esa reunión, estoy en Sincelejo. Él sabe que la prensa va a publicar que miembros del pacto histórico estuvieron en las cárceles y sigue lo que usted ya conoce. Le quitaron ese pedacito, que es el clave. Y es que ahí se está analizando una información que ya sabemos que la prensa no, en un canal de televisión, digamos, específico que usted acaba de mencionar, va a publicar. Yo en ese momento lanzo un trino, esa es mi respuesta. Lanzo un trino porque la información que tenemos es que esa persona del pacto histórico que se dice que ha visitado las cárceles para hablar con extraditables, esa es la palabra, pues es Piedad Córdoba. Y yo lanzo un comunicado porque yo no sé si eso es cierto o no, pero prefiero en cierta forma prevenir el golpe, diciendo que Piedad Córdoba queda apartada de la campaña, como desde entonces ha estado apartada de la campaña completamente, en un proceso de investigación interna del pacto histórico. Sí, doctor Petro, pero... Eso lo sabemos porque eso se iba a publicar. Al final de esa noticia, como ustedes también ya tienen ahí en sus archivos, pues esas personas que dijeron que eran extraditables con las cuales había hablado Piedad Córdoba, pues dijeron que no era cierto. Y ustedes mismos los entrevistaron, no sé, yo no me acuerdo ya los nombres de ellos, pero esas personas dijeron que esa información no era cierta. Ahora, digamos, nosotros tomamos una determinación política. Piedad Córdoba no hace parte de nuestra campaña, no porque estemos convencidos que haya hecho eso o no. Digamos, nosotros no decimos que no es cierta la información de prensa. Lo cierto hasta este momento es que esas personas a las que se dijo que habían entrevistado, pues nunca fueron entrevistadas con esos motivos por Piedad Córdoba, y hasta ahí doctor ha llegado Petro, ese anuncio.
Digamos que ese episodio específico de Piedad Córdoba, creería uno que más o menos está aclarado, porque entre otras usted, como bien lo está recordando, la retira de la campaña por ese episodio. Pero como hay 40.000 horas de grabación y no sabemos qué más vayan a decir, y hay algunos de sus alfiles hablando de este episodio, diciendo que hay que desactivarlo poco a poco ese escándalo, mi pregunta es si hay acuerdos de usted, de Gustavo Petro, de su campaña de Gustavo Petro, con los extraditables de la cárcel. No, pues ninguno, empezando porque, digamos, mis investigaciones parlamentarias sobre el tema narcotráfico política que ustedes conocieron durante 10 años, me trajeron muchos problemas, riesgos, etcétera. Mi familia tuvo que irse del país. Lo que se llamó la parapolítica, pues tiene una serie de protagonistas pues que ya en realidad o fueron extraditados, muchos aún creo que están en Estados Unidos o regresaron ya por los años que han pasado. Y los nuevos extraditables, que son los que capturan en este momento de bandas multicrimen, es un tema que es hijo del paramilitarismo, pero que ya uno no puede decir que es lo mismo. Pues es una serie de personas que ni conozco, ni los nombres, ni he investigado. Sí me interesa ver cómo tener una política pública que pueda debilitar las bandas multicrimen que hoy se están extendiendo por buena parte del territorio nacional durante este gobierno, y que es una realidad diferente a la que yo estudié cuando hice mis debates sobre el paramilitarismo. Estas bandas hacen diversos crímenes de manera planificada, la extorsión generalizada, el gota a gota, es una usura con dineros que son al final para lavar, pero que mantienen a la economía popular prácticamente bajo los revólveres y tasas de interés del 20% diario. Yo ahí, digamos, y si soy presidente de la República, tengo que hacer la más minuciosa investigación sobre la geografía de esas bandas y establecer una política eficaz para debilitarlas. Eso no pasa por ningún momento, por una negociación política como la que se estableció en el gobierno de Uribe con los paramilitares, que me pareció un error, y lo dije en su momento, sino que pasa por algún tipo de negociación entre esas bandas y la justicia, que es independiente del presidente, que es lo que se llama jurídicamente en Colombia el sometimiento a la justicia, como parte de una estrategia, no como la única estrategia, porque sería ingenuo pensar que esas bandas son muy poderosas y con muchos nexos dentro del Estado y la política, pues se van a desmantelar, porque sí, hay que construir toda una política de debilitamiento de las bandas multicrimen que hoy son responsables del asesinato de 8.000 personas al año, de las 13.000 que asesinan en la última estadística, es decir, de la mayor parte de la violencia que hay en Colombia en términos de homicidios. Mire, hablando precisamente de justicia, está con nosotros también en la mesa Hernando Herrera, que quiere plantearle un tema muy concreto. A ver, Hernando. Gracias, Gustavo. Doctor Petro, usted señalaba ahora que producto de esas investigaciones había decidido separar a Piedad Córdoba de su campaña, de la campaña del Pacto Histórico. La pregunta es, ¿por qué no se ha hecho lo mismo con otras personas que son cercanas y de las cuales se le ve muy próximamente? Me refiero específicamente al doblemente indagatoriado por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, el hoy senador Armando Benedetti. A ver, Armando Benedetti no fue el candidato, no es diferente al caso Piedad Córdoba. Armando Benedetti se separa de las listas, no es senador electo, termina su periodo al cual fue elegido, entre otras, por el partido de la U este 20 de julio, y ahí termina su vida parlamentaria. Él ha cumplido unas labores administrativas de agenda conmigo, pero en este momento incluso no hace parte de los cuadros directivos de la campaña. Si él, digamos, sigue en proceso judicial, no
clara su situación jurídica. Hasta este momento está en una situación, digamos, de menor comprometimiento, ojo, con mi contrincante, el candidato Rodolfo Hernández, que ya ha sido llamado a juicio y que está, pues, acusado por la Fiscalía de Delitos de Corrupción. Yo le dije al candidato, a mí me parece que deberíamos pactar. Lo que pasa es que el pacto lo incluye él mismo, que ningún candidato que esté en esas alturas ya de investigación judicial, que ya no es una denuncia cualquiera o un preliminar investigativo, sino que ya salen de la Fiscalía directamente a ser juzgados y determina su suerte los jueces, pues que no deben estar ni en campañas ni aspirando a cargos públicos, punto. Lo que pasa es que en el caso de la otra campaña, pues tendría que retirarse el mismo candidato que está en esa situación. Está difícil. Aquí nosotros no tenemos ningún problema en ese tipo de circunstancias. Armando Benedetti no va a ser congresista, no va a ser funcionario público, pues a menos que demuestre su inocencia, y entonces pues ustedes mismos serán los que anuncian eso públicamente, pero no está ni en cargos directivos, ni en ejercicio de una función pública inmediata, ni lo estará en el gobierno que presidiré si los colombianos quieren. Pero va a ser un hombre muy poderoso en su gobierno y para eso tendrá que tener un cargo. Pues no puede tenerlo si no se solucionan los problemas judiciales. Correcto. Pues eso usted sabe que eso puede suceder también, pero... Claro. Porque están en proceso, lo mismo que le puede pasar a Rodolfo Hernández, pues si demuestran su inocencia, pues gozan de plenitud de... Oiga, candidato, mire, para que hagamos una claridad de algo que vi ayer en redes, y usted sabe cómo son las redes, y replican, alguien dijo algo así como, esto dijo Petro y borró el trino, pero yo alcancé a tomarle el pantallazo. Y era algo como una sugerencia suya de que si es presidente le va a poner la lupa a Revista Semana, y la gente entendió eso como algo de libertad de expresión. Me parece que tiene mucha sensatez preguntárselo. ¿Era real? ¿Usted sí puso ese trino o era falso? A ver qué... Bueno, está. Esa es la libertad de prensa. Perdóneme, doctor Pedro, que se le cortó. No oímos la respuesta. Oye. Uy, la chuzada está brava. Échele moneda, doctor Petro. La chuzada está brava porque eso está brincando. ¿Me escucha, doctor Petro? A ver, ahí. ¿Sí me escucha usted? Ahora sí, perfecto, doctor Petro. Bueno, si me escucha usted, es que yo creo que no es la chuzada, es que si se aprieta uno mucho el celular con la oreja, no. Pero mira, no, pues yo eso no lo tengo ni en memoria, eso no pasa por mi cabeza, no sé de dónde salió eso. Incluso lo que le hemos dicho a la revista Semana no es otra cosa que publique todo. Yo lo puse en un trino, no sé si habrán confundido ese trino. Pero un segundo, si los que hicieron como se llame, hackeada técnica, tienen las grabaciones, pues ustedes en la campaña también deben tener todo grabado. ¿Por qué no lo montan ustedes en una página de internet y la gente puede acceder y verlo todo? Pues es que ahí es donde está el problema, Gustavo. Nosotros nunca grabamos nuestras conversaciones de ese tipo, eso no quedaron grabadas. No existe, las grabaciones existen sobre cuando son programas hacia el Facebook y hacia las redes, pero no estas, porque si no se limita la libertad de expresión de la militancia. Entonces nunca jamás ni se dio la orden, instrucción, ni nada por el estilo. Esto solo lo tiene el hacker. Ni hay las grabaciones en la campaña. Eso fue agentes ajenos al movimiento político. Es desde afuera. ¿Quiénes? Será muy interesante saber quiénes tuvieron el poder de estarnos siguiendo virtualmente en nuestras reuniones durante meses, porque es que no es una de ayer o de antes de ayer, o es alguien que llegó a la reunión y grabó el computador. No, eso no es. Es que entran al programa general de Zoom, Plataforma Colombia Humana, sin que nosotros sepamos, y desde el mes de octubre, que es el primer video que se ha publicado, no sabemos si desde antes, pero desde el mes de octubre del año pasado hasta la fecha,
grabaron todas las reuniones que se hicieron en esa plataforma. Es decir, nosotros estamos desnudados, pero no nos da miedo. Bien, por eso le pedimos a la revista Semana que publique todo. Además, para que la misma revista pues no tenga el problema de que entonces edite pedacitos y tal, y se hagan malinterpretaciones de muchas cosas, todo. Doctor Petro. Dije ayer en un trino, ese está ahí, yo no, ese que usted menciona debe ser un fake, alguna vaina, pero eso nunca lo dije. Seguramente. Sí, dije que si incluso le entregaran las grabaciones al candidato, que sí está siendo juzgado por la justicia, todas, porque ayer hizo una afirmación profundamente difamatoria, diciendo que este movimiento político que ya alcanza casi 10 millones de votos es una banda criminal. Pues, y además sugirió que lo íbamos a cuchillar. Entonces, yo le dije a la revista, entréguele todas las grabaciones a la campaña del contrincante, y si encuentra algún momento con mi voz, un video dentro de esas centenares de horas donde yo insinúo un delito o algo por el estilo, renuncio inmediatamente a la campaña. No hago lo de él, no me pongo a ser juzgado, no señor, renuncio inmediatamente a la campaña. Doctor Petro, es cierto que, como usted dice, es posible que en esas grabaciones no haya nada ilegal, pero claramente se escucha a Roy Barreras haciendo unas afirmaciones desobligantes, unas afirmaciones agresivas y que tienen una intención de destruir al contrincante. Yo le pregunto ahora por Roy Barreras, ¿usted va a sostener a su lado en la campaña a Roy Barreras? A ver, desde el punto de vista jurídico, Roy Barreras no tiene ningún proceso, ¿no? Digamos, fuera de los preliminares de siempre no hay nada. Él es senador de la República, no por mi movimiento, por otro. Y es senador electo. Entonces será senador en los próximos 4 años, como lo ha sido durante los últimos años. Exactamente igual. Él no tiene acceso, por tanto, al gobierno, sino desde las bancadas parlamentarias. La independencia entre Congreso y gobierno, que prácticamente ha sido una burla en los últimos años, pues yo quiero que se mantenga, yo quiero esa institucionalidad que pueda crearse en Colombia, de un Congreso que pueda ser independiente del gobierno y tramitar las leyes a partir del debate político de las bancadas y los partidos políticos que la gente eligió y los congresistas que la gente eligió. En nuestro caso, la mitad son mujeres. Entonces, digamos, él no va a tener cargos, no es posible. Eso está prohibido por la Constitución. No tiene en este momento procesos que ustedes puedan decir, pues lo están acusando, o está imputado, o está bajo juicio, que en este caso sería la Corte Suprema de Justicia, ¿no? La actitud, su política, que usted puede criticarle, porque las opiniones políticas son para eso. La actitud política que él tiene en esas reuniones, que es internas, privadas, pero que ahora ustedes podrán ver en público, pues yo a veces las comparto, muchas veces no las comparto. Esas son discusiones políticas de un movimiento. Por ejemplo, la tesis de dividir la coalición de la esperanza, yo no la compartí, no me parece. Yo lo que hice fue una propuesta a toda la coalición de la esperanza en su momento, el año pasado, para que hiciéramos una consulta común, que es la misma propuesta que hice en el 2018. Entonces, digamos, si él tiene o tuvo en ese momento una posición diferente, pues no fue la que se impuso en el movimiento. Sí, señor. Porque nosotros tomamos fue otra posición pública, que yo mismo expresé en ese entonces, posición que fue rechazada por los integrantes de la coalición. Nos queda claro, doctor Petro. Esas son las discusiones políticas de todo movimiento. Menos mal que es así, porque si no, no serían democráticos, no habría deliberación interna. Y todo el mundo conoce la locuacidad de Roy Barreras, sobre todo cuando se trata de hablar de política. Doctor Petro, le cambio de tema por uno que pues ha surgido en las últimas horas y también tiene que ver con la actualidad, y es lo que se ha conocido en las audiencias que se han hecho por el caso del senador Mario Castaño, en el que se menciona que había habido una comunicación con su esposa. ¿Qué hay que decir al respecto de ese tema? Pero eso no es de él.
Porque eso también hay que aclararlo. Alguien que es asistente, alguien que trabaja en la UTL del Congreso, le pareció pues interesante las cosas que hacía mi esposa recorriendo el país alrededor de mostrar y evidenciar el tema de confecciones de empresarias, muchas de ellas en la víctimas de la violencia, que hacen confecciones y ella está en esa tarea. Entonces dice que la iba a contactar, ni siquiera la contactó, nunca hubo nada, sino que se le ocurrió a esa persona, que no es el senador, sino un asistente, una secretaria, y eso entonces, como lo están grabando judicialmente, se le ocurrió decirle a otra amiga que quería buscar a mi esposa para invitarla a algún tipo de empresa que ella conocía en esa misma lógica de víctimas que hacen confecciones. Y no más, eso no tiene nada que ver con el caso del senador, que es del Partido Liberal que entre otras pues está muy enredado en su posición electoral. Lo que nos dicen sotoboche es que las directivas del Partido Liberal están con la otra campaña, sino que no lo hacen público para no quitarle votos. Doctor Petro, finalmente quiero preguntarle, dentro de todos los temas que estamos tratando hoy, conversamos con Fajardo hace un momento sobre su decisión de voto en blanco. ¿Usted qué opina de la posición que él ha tomado de votar en blanco y de lo que opina sobre usted? Sobre mí, que está completamente equivocado. Él no me conoce personalmente. Pues personalmente, sistemáticamente me conoce pues como cualquier otra persona, pero en eso está completamente equivocado. Ahora, su posición política, pues es su posición, yo la respeto, eso no. Yo no lo haría si hubiera quedado Rodolfo y Fajardo. Si la ciudadanía hubiera escogido esa alternativa, Rodolfo y Fajardo, yo no hubiera pensado ni 2 minutos, ni segundos. De una, yo sé qué significa si Rodolfo llega a la presidencia de Colombia, sé el peligro que eso implica. Mire, yo le hice campaña incluso a Fajardo una vez para ser alcalde de Medellín, la primera vez. No hubiera dudado un segundo. Hubiera votado y dicho públicamente que votaría por Fajardo. Yo le he hecho oposición a Uribe pues todo este siglo. Y ha sido duro, y todos pues conocemos el tipo del debate, lo que ha pasado sobre mí. Pero en Uribe yo reconozco que es un hombre que conocía el Estado, tenía experiencia, había sido alcalde, había senador, tramitado leyes, tenía una experiencia, digamos, que permitía que desde el punto de vista administrativo no hubiesen locuras propiamente. Se equivocaron en temas fundamentales, y la peor de todas, indudablemente, es la política de seguridad que estrelló al país con una violación masiva de derechos humanos. Pero en el uribismo hay un sector que yo denomino republicano, es decir, que mantiene la tesis de que hay que respetar la Constitución y las leyes, y juega en ese ámbito, las transforma, las cambia, pero juega dentro de la institucionalidad colombiana, como otro sector que se movió hacia la ilegalidad, que fue el que yo denuncié a través de la parapolítica en el Congreso de la República. Pero yo tengo que reconocer que a mí me asusta más que llegue este señor, mi contrincante a la presidencia, que la llegada de Uribe a la presidencia. Porque aquí sí estamos ante la ignorancia total y ante una desidia, un talante de desprecio hacia la población humilde profunda. Y en un país como el que tenemos, violento y desigual y a punto de estallar, porque acabamos de salir hace un año de una oleada, me asusta, la verdad. Entonces, cuando yo digo Rodolfo Fajardo, si eso hubiera sido, no hubiera dudado un segundo. Usted estaría recibiendo mi llamada de inmediato diciendo: Petro apoya a Fajardo. No es así al revés, pero digamos son talantes diferentes. Yo respeto esa posición y dejémoslo. Yo tengo que librar una lucha, una responsabilidad con
con mi gente, con mi país, con mi Colombia. La libraré hasta el último segundo, ya falta poco, y ojalá pueda triunfar, Doctor Petro, pues mire, muy amable como siempre por atendernos. Espero que podamos conversar también, como habíamos charlado aquí al aire delante de toda la audiencia de la semana entrante. Importantísimo conocer lo que usted piensa y está haciendo cada semana, y lo mismo el ingeniero Rodolfo, que estaba invitado esta semana, lo hemos llamado varias veces, pero pues él tiene ahora una política en estos días de un poco no atender medios. Ojalá lo podamos tener el lunes, y a usted también la otra semana. Le deseo un buen fin de semana y muchas gracias. Bueno, Gustavo, muy amable a usted y a sus oyentes. Gracias.